Muy buenos días. Al inicio de este cursillo hablábamos de una imagen, y es esa imagen de un árbol en medio de la estepa, en medio de una llanura, donde se reúne un pueblo, donde se reúne una tribu, una población, a escuchar historias, a contar historias de sus antepasados, sus héroes, sus gestas, sus dificultades, sus batallas, sus costumbres, y ahí se transmiten unas tradiciones oralmente. Bajo la sombra o el cobijo de ese árbol, de alguna manera las generaciones más jóvenes van descubriendo su identidad como pueblo, se sienten parte de una historia que es más grande que ese momento, sienten que son parte de un pueblo por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena pelearse y dar la vida si es necesario, ¿no? Y es justamente este trabajo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Ese ir a nuestras raíces, ese ponernos bajo este árbol de la tradición y de la escucha de cuál es ese don del Espíritu Santo, del carisma, nos ayuda a descubrir nuestra propia identidad, a saber que no somos un problema, que nuestra vida no es un problema, no es un punto, que nuestra vida es parte de una historia maravillosa de salvación, que somos parte de un pueblo, que no estamos solos. A veces nos sentimos como Quijotes peleando solo con nuestros problemas, con nuestras emociones, con nuestras tentaciones, y nos olvidamos que somos parte de un pueblo y que somos parte de una historia de salvación. Pues bien, en esta noche me despertaba así como con un flash, con la última imagen de la película que vimos ayer, El milagro del Padre es tú. No voy a contar la película para los que la quieran ver, pero la última imagen es muy elocuente. Aparece el protagonista ganando un combate de boxeo, ¿no? O sea, ganando un combate y exultante de que está ganando. Y justo en ese momento está bien crucificado, ¿no? O sea, está en el meollo de su problema, ¿no? Y me venía esa imagen porque la cruz es ese otro árbol. Es ese otro árbol donde no solamente la cruz tiene unas raíces que beben el agua, sino que de la misma cruz brota un manantial de agua, ¿no? Cuando sea levantado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32, ¿no? Atraeré a todos hacia mí. Y de esa cruz mirarán al que traspasaron, brotará un río, un manantial de agua viva. Y por eso esa imagen tiene conexión con la lectura que hemos escuchado de Hechos 2 de Pentecostés. En la cruz está Pentecostés, en la cruz está esa unidad de todos los pueblos en Jesús y de esos pueblos que luego dan testimonio en todas las lenguas. Creo que ese árbol de la cruz es esa manantial del amor incondicional de Dios, de ese amor de Dios que es creador, que es redentor, que es santificador y que tiene un amor ilimitado. Y por eso, pues la cruz es un punto, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Me llamó mucho la atención hace unos meses cuando estalló la guerra de Ucrania. Quisimos hacer, allí donde estoy ahora en Mallorca, un grupo de oración, un momento de oración con un grupito de jóvenes que están, adolescentes, jóvenes que se están preparando para la confirmación, alguno universitario. Y fueron unas pautas súper motivadoras, fueron unas pautas súper bonitas, ¿no? Y luego a la hora de compartir era como la sensación de decir, bueno, se les da unas pautas bonitas, han orado bien, luego lo que van a compartir es... A mí me impresionó, porque lo que compartían todos estos jóvenes sin excepción era miedo, miedo. Y no solamente, o sea, no era un miedo como decir la guerra a Ucrania va a llegar hasta aquí, era un miedo mucho más profundo. Yo lo había leído en un artículo, que vivimos en una sociedad de miedos, ¿no? O sea, después del 2008, miedo de la crisis económica, miedo al no futuro, miedo al no encontrar un trabajo.
Después, ya cuando las cosas se tranquilizaron, ahí hacia el 2012 o 13, empieza ¿cómo se llama? La Greta, con el tema del cambio climático. Y parece que es que se va a acabar el mundo hoy, ¿no? Entonces es un miedo al cambio climático, que además no es broma porque lo estamos experimentando, ¿no? O sea, un día hay terremoto, al día siguiente hay una sequía, al día siguiente una inundación. Miedo por el cambio climático. O sea, estamos acabando con nuestro mundo. Ya parece que las cosas empiezan a concientizarse un poquito más y de pronto el COVID, ¿no? Y entonces es miedo a la enfermedad, miedo a morir, miedo a que estamos incomunicados. Y cuando ya por fin, en enero del 2020, todos los países están exultantes y confiados de que ya las cosas se relajan y que se terminan las medidas, ¡bam!, surge la guerra de Ucrania, que pone en jaque no solamente Europa, sino la economía mundial y muchas cosas, ¿no? Entonces, una sensación de miedo, ¿no? Además, que se une a esa sensación generalizada de crisis. Nos decían ayer, ¿no?, en una de las intervenciones, en esa época en la que está cambiando justo todo, ¿no? En un momento de cambio de época, en un momento de cambio de época. Y a veces hay como una especie de incertidumbre, ¿no?, que se está metiendo mucho en la gente, ¿no? O sea, yo recuerdo esa señora que después de una misa, que eran 4 personas mayores, decía: «Padre, ¿es verdad que la iglesia se va a acabar después de nosotros? Que ya no viene nadie más a misa». Y esa misma incertidumbre, escepticismo, a veces también están los sacerdotes. Me comentaba un sacerdote que en una reunión de alto nivel alguien decía: «Es que estamos a un paso del abismo, la iglesia está a un paso del abismo». Y otro dijo: «No, al abismo ya nos hemos caído, estamos buscando un colchón para que el golpe no sea muy fuerte», ¿no? Entonces, o sea, una sensación también como de decir, no se puede hacer nada, todo está mal, todo está en crisis. Bien, pues en esa situación, en esa sociedad líquida, en esa sociedad de amor líquido, en esa sociedad del miedo, en esa sociedad es donde de pronto el Papa Francisco siente un llamado de Dios a convocar un sínodo de obispos en el que el tema es la sinodalidad. Esa institución del sínodo existe desde el inicio de la Iglesia, pero se retomó desde el Vaticano II, y desde el Vaticano II se han ido reuniendo los obispos, hablaban de temas importantes, ¿no?, el tema de la familia, el tema y fruto de esos sínodos, normalmente el Papa escribía una exhortación posapostólica, ¿no?, en la que recogía todas las conclusiones, ¿no? Y de pronto el Papa dice: no, no vamos a hablar de un problema de la Iglesia, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del mismo ser de la Iglesia, de la sinodalidad. Y por eso diréis que tiene que ver esto con las pautas de oración. Es que en realidad ese es el lema de nuestro encuentro, caminar juntos en la misión. Y íbamos a dar un tema, pero no alcanzamos a dar todos los temas, está ya subido en la nube, pero ahora simplemente lo vamos a orar, ¿no? El 17 de octubre inicia un camino sinodal que dura 3 años y en el que el Papa invita a toda la Iglesia, a todos los fieles, no solo obispos, sino a todos, a adentrarnos en el ser de la Iglesia. En el Vaticano II había 2 preguntas importantes: ¿qué es la Iglesia? ¿Y qué hace la Iglesia? Y la pregunta de ahora es: ¿cómo se es Iglesia? No es qué es la Iglesia, sino cómo se es Iglesia. Y cuando el Papa convocó este sínodo, pues mucha gente lo vivió como con un cierto, incluido yo, ¿no?, como con un cierto escepticismo, ¿no? Pues más de lo mismo, más de reuniones, más de hablar, luego se habla, se escribe un documento que no lo va a leer casi nadie, lo van a leer con entusiasmo un rato y luego ya pasa al olvido. Y yo fui intuyendo, y creo que la Iglesia ha ido captando, que es algo más, que esto no es una manía de un papa que es medio heavy, ¿no?, sino que esto es una llamada del Espíritu Santo muy grande.
que es una llamada del Espíritu Santo a la Iglesia. Es decir, el Espíritu Santo y Dios saben perfectamente, ¿no? Dios Padre sabe perfectamente dónde estamos, cómo somos, y no se le escapa nada de sus manos, no se le escapa. Y Dios existe y no somos nosotros, así que nos podemos relajar, ¿no? Entonces, y esto es una llamada de Dios, y es una llamada de Dios. Y dicen algunos teólogos que el evento más importante, quizá desde el Concilio de Trento, en la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, o sea, desde el siglo XVI, el momento más importante de la Iglesia fue el Concilio Vaticano II. Pues estos dicen que el momento más importante desde el Concilio Vaticano II es este momento que estamos viviendo con el camino sinodal. Ayer nos decían que Jaime fue un entusiasta del Concilio Vaticano II, ¿no? No solo eso, yo doy testimonio que cuando yo llegué a Siete Aguas, los misioneros y misioneros oraban con la Biblia, con un cuaderno, un libro de concordancias, los estatutos, porque en aquel tiempo no había constituciones, y un librito pequeño que se llamaba Documentos del Concilio Vaticano II. Y todos los misioneros en la capilla teníamos ese documento, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que Dios ha suscitado un camino sinodal para adentrarnos en cómo ser iglesia. Hemos hecho la primera etapa, que terminaba ahora en mayo y en junio, y luego en cada país se han recogido las conclusiones y ahora los obispos de cada continente están recogiendo las conclusiones de este camino. Esta es la segunda etapa, en la que los obispos de cada continente recogen el común sentir. ¿Qué han salido en las reuniones? Ha habido reuniones en parroquias, ha habido reuniones de religiosos, ha habido reuniones de todo tipo, ¿no? Y dices, ¿qué ha salido? Pues han salido muchos problemas, muchísimos, ¿no? Han salido más preguntas que respuestas, ¿no? Si la ordenación de la mujer, que si el tema del machismo, que si el tema de la centralidad del culto, que si el tema de las parroquias, que si el tema del poder, que si el tema de no sé qué. Han salido muchísimas cosas, ¿no? Que si las liturgias son aburridas, que si hicimos una reunión con niños para ver, la pregunta es, ¿y tú qué cambiarías de la iglesia? Respuestas de los niños. Son un poco feas porque hay muchas piedras y no hay plantas, ¿no? O sea, la iglesia es un templo muro, ¿no? Y normalmente los curas son muy aburridos, son muy largas. Pues menos mal que no fueron a África, porque hay 3 horas la misa, ¿no? Y dice, y los señores curas son muy egoístas, porque ellos se comen el pan y ven el vino, pero no invitan a nadie. No invitan el vino a nadie. Y luego a los niños más pequeños no nos dan del pan. Entonces era como su concepto de iglesia, ¿no? Pero claro, para mucha gente mayor de 80 años, ¿qué es la iglesia? Pues la iglesia es la misa del domingo y es la piedra. Y dices, que eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Y el problema de la iglesia no son los curas. Y la solución de la iglesia no son los curas, ni los obispos. O sea, la solución de la iglesia no está en el Papa. La solución de la iglesia no está en los curas, ¿no? Cambiamos de papa, ponemos uno mejor y se arregla la iglesia. No, no es cierto. Cambiamos al señor párroco, ponemos uno mejor y ya se arregló la iglesia. No, no es cierto. La solución de la iglesia está en caminar juntos. Y justo la genialidad, porque al principio es que son como, nos hacen que hablemos de cosas bien abstractas, ¿no? Que es la sinodalidad, pero es que, ¿quién entiende eso? Y luego yo personalmente he ido percibiendo que hay una genialidad en todo eso. Podemos hablar al más alto nivel de 15 problemas de la iglesia y no los vamos a solucionar, no los vamos a terminar de solucionar. Pero lo que el Papa pretende no es abordar 5 problemas de la iglesia. Lo que el Papa pretende es que la iglesia empiece a caminar de un modo distinto, de un modo nuevo. Y caminando de un modo nuevo, que se aborde uno a uno todos los problemas de la iglesia. No es evadir los problemas de la iglesia, es
entender que no se va a solucionar ningún problema si no caminamos juntos. Y esa es la gran genialidad de este Papa, de habernos convocado a toda la Iglesia, a todos los laicos, a los religiosos, a los consagrados, a los sacerdotes, a los obispos, a un camino juntos, a un decir, esta Iglesia es nuestra, juntos tenemos que responder a Dios, juntos. Y eso es un don que se nos ha dado en la cruz. Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y cuando se nos da el don del Espíritu Santo nos convoca en una iglesia que es misionera. ¿Qué tiene que ver esto con Jaime? En los documentos de Jaime no aparece ni una sola vez la palabra sinodalidad. ¿Por qué? Porque no era una palabra, digamos, que se usó en su tiempo de la teología del momento. No era una palabra que en aquel tiempo se enseñaba a Santo Tomás, no, nada de eso, ¿no? Sin embargo, es muy bonito, en el equipo de Patrimonio Fundacional hemos hecho como un estudio, luego hemos hecho un foro así a nivel internacional y hemos recogido un poco cómo Jaime, aunque no utilizó esta palabra, él vivió profundamente la sinodalidad y no solo eso, sino que fue instrumento para que el Espíritu Santo fuera gestado sinodalmente desde su inicio, en todas sus dimensiones. Eso es lo que está recogido en el documento, no lo voy a explicar ahora. Simplemente decir que el mismo nombre del Verbum Dei, familia misionera, una familia que camina junto, una familia, una reunión que es profundo, no solamente es una reunión en la que vamos a hablar un tema, no es una reunión para hablar de un problema, para hacer una votación y para solucionar ese problema, es mucho más profundo, es una familia misionera, ¿no? Fraternidad misionera Verbum Dei, familia misionera Verbum Dei, un gobierno en el que hay participación de todos los estados de vida, hombres, mujeres, casados, célibes, unas fuentes de espiritualidad que siempre nos llevan hacia la comunión. Una de las palabras preferidas de Jaime, comunión, que es sinónimo de sinodalidad, aunque no es lo mismo. Eclesialidad, ese compartir juntos el carisma, el don de Dios. Nuestra formación, ¿no? En una de las reuniones decían, es que hay mucho clericalismo en la Iglesia. Una manera de solucionarlo sería que hubiera mujeres en los seminarios, formando a los nuevos seminaristas. Yo digo, wow, desde que yo entré en el Verbum Dei he tenido formadoras misioneras y matrimonios, ¿no? Yo me acuerdo de las formaciones en nuestro año de construcción en Siete Aguas, en la que pues, ahí estaba Claustra, ahí estaba Catalina dándonos formaciones, incluso más que los misioneros, porque como trabajaban en la montaña trayendo árboles, venían tan rotos que ya no eran capaces de dar formaciones, ¿no? Entonces, dices, si es que nuestras profesoras, pues aquí está Isabel Fornari, de nuestras primeras profesoras biblistas, ¿no? O sea, hemos tenido una formación sinodal, eclesial, hemos tenido cada una de las dimensiones del Verbum Dei y al final, fruto de este estudio y de este trabajo, hemos llegado a una conclusión. Es que Jaime se anticipó a este camino de sinodalidad que estamos haciendo, se anticipó 60 años. Y él ha gestado, o el Espíritu Santo a través de Jaime y de la comunidad fundacional, han gestado un Verbum Dei profundamente sinodal en todas sus dimensiones, en la estructura del Verbum Dei, en la espiritualidad del Verbum Dei, en nuestra misión. Estamos acostumbrados desde que hemos entrado en el Verbum Dei a trabajar juntos, misioneras, misioneros, laicos. A mí me encanta escuchar cuando predican los laicos, es donde más yo aprendo a predicar, ¿no? Nuestra misión es sinodal, es eclesial, es en comunión. Nuestra formación, nuestro gobierno, nuestra administración. Somos de las pocas comunidades en la Iglesia que tienen una administración común, de las pocas. Entonces uno dice, Señor, gracias, porque nos has
permitido estar en una comunidad que justamente se ha anticipado a lo que la Iglesia, lo que el Papa, lo que la Iglesia, el Espíritu Santo está proponiendo en este momento. Entonces, decía ayer que quizá en esta gestación de las nuevas formas, no solo en Jaime, sino con otras comunidades que se fueron gestando después del concilio y que se han ido aprobando después de los años 90, de alguna manera el Espíritu Santo estaba preparando para este momento de ahora, ¿no? Entonces, yo no me quiero alargar más, simplemente el tomar conciencia del momento en el que estamos en la Iglesia, de este cambio de época, de esta situación en la que lo que está en la Iglesia no es el Verbum Dei, lo que está lo que está en crisis no es el Verbum Dei, lo que está en crisis no es la Iglesia, sino es la sociedad, es nuestro mundo, es la estructura base que es la familia. La célula base de la sociedad está en crisis. Está en crisis la antropología. O sea, los jóvenes viven una crisis de identidad profunda donde no encuentran sentido para vivir, donde no encuentran sentido, donde no encuentran una misión, donde no encuentran un propósito. Pues ahí Dios nos pone y nos ha dado un don, el don de la sinodalidad. Por eso, a la sombra de este árbol, que es la tradición, a la sombra de este árbol, que es la cruz, nosotros se nos invita, primero que nada, a recordar, recuerda, toma conciencia del don que se te ha dado, toma conciencia. Segundo, reaviva ese don, porque lo puedes perder en el camino. Es ese Salmo 107 que hemos orado, ¿no? Dios que llama a un pueblo y ese pueblo que se olvida de que es el pueblo de Dios y que muy pronto se pervierte, que muy pronto rompe la alianza, que muy pronto abandona la alianza de Dios. Dios con infinita paciencia le vuelve a llamar al camino. No, reaviva el don que has recibido. Reaviva ese carisma sinodal que has recibido. Y recrea. No te quedes en tu zona de confort de decir, somos muy buenos, estamos en una comunidad sinodal. No, recrea eso en donde estás y ofrécelo sin complejos, ofrécelo sin miedo. ¿Cuál es el miedo si estamos a la sombra de ese árbol que es la cruz? ¿Cuál es el miedo? ¿No? Lo que decía Santa Justina de Norwich, ¿no? Esta santa mística inglesa, ¿no? Yo sé que todo irá bien. ¿Tienes miedo de que acabe el Verbum Dei? Para nada. ¿Tienes miedo de que acabe la Iglesia? Para nada. Yo sé que todo irá bien. Sin embargo, cero problemas si la Iglesia se termina en España. Cero problemas. Crecerá en otro lado. O sea, San Agustín, cuando estaba muriendo, vio como toda su obra se destruía. Estaba en Hipona, había fundado conventos, había fundado monasterios y antes de morir vio cómo los arrianos, los bárbaros que venían del norte de España, venían de España, arrasaron con todo el norte de África y toda la obra que ellos crearon, que San Agustín creó, la destruyeron. Sin embargo, Dios pensaba en San Agustín para algo más que unos pocos monasterios y una diócesis que él fundó. El santo más citado en el Nuevo Catecismo de la Iglesia es San Agustín. Cuando muere San Agustín ve todo destruido, pero confía en Dios. Y San Agustín ha llegado no solamente al norte de África, sino a toda la Iglesia en toda la historia. Entonces, miedo ninguno. Lo peor que nos puede pasar es que nos muramos y cuando sea levantado traerá a todos hacia mí. Entonces, el Señor nos invita a recordar, a tomar conciencia del don que se nos ha dado, a reavivar en nuestra vida, no en teorías, no en documentos, en nuestra vida, en nuestras comunidades locales, allí donde estemos, en las circunstancias en las que estemos, y a recrear, a salir a las calles, a salir a las plazas, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros, Verbum Dei, en este momento? Primero, allí donde estás, la llamada de Dios a ser sinodales. ¿Cómo reavivar ese don de la sinodalidad que se nos ha dado desde la gestación donde tú estás?
Esa es nuestra primera respuesta a la Iglesia. La Iglesia no va a ser sinodal porque en el 2024 el Papa Francisco escriba un documento. La Iglesia va a ser sinodal si ahora nos ponemos en camino, cada uno en su ámbito. Tú no eres obispo, no vas a estar en el sínodo de los obispos, pero estás en una pequeña comunidad. Trabaja para que sea sinodal. Trabaja para que sea sinodal. Donde tú estás. Y vive con autenticidad este don que se te ha dado, ¿no? Pero también no nos olvidemos que estamos en una diócesis, que estamos en la Iglesia, y por eso luchemos por compartir este don allí donde estemos. Fijaos, una de las constataciones, ya un poco ha cambiado, pero una de las constataciones es que los que recibieron más fríamente y con menos entusiasmo esta convocación, que es un don del Espíritu Santo para la Iglesia, los que menos entusiasmo han estado, los que menos han participado han sido los sacerdotes, o muchos sacerdotes. Entonces, pues está en manos de todos suscitar ese deseo de decir, no te cruces de brazos, o sea, no te conformes con buscar un colchón para que el golpe no sea tan fuerte, sino el Espíritu Santo existe. Deja que el Espíritu Santo te guíe, te mueva y haz de tu parte, haz lo que esté de tu parte, ¿no? Me gustaría terminar con esa figura para mí tan querida de San José, que el año pasado pues fue lo que más me marcó en los ejercicios que hice y de pronto pues tomó todo sentido. Todo lo que oré en el mes de ejercicios tomó sentido en octubre. Yo no sabía cuando hice ejercicios que el Papa iba a convocar este sínodo, pero cuando lo convocó empezó a tener sentido. Mateo 1:20, Mateo 2:13, Mateo 2:20. Repito, Mateo 1:20, Mateo 2:13, Mateo 2:20. En el primer versículo, el ángel le dice a San José, no temas, acoge ese don. ¿Y cuál era el don? María y ese niño que iban a nacer. No temas, esto no es tuyo, es de Dios. Acepta. Y San José aceptó. En el 2:13 está una situación de peligro. Quieren matar al niño. José, levántate, toma a la madre y al niño y huye a Egipto. Y al cabo de un tiempo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11. De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? O sea, San José toma a la madre y el hijo. Toma la iglesia, que es la madre, y el evangelio de Jesús, la buena nueva de Jesús, que es el hijo. Porque el hijo, el anuncio del evangelio, no podrá vivir sin madre, sin un seno materno, sin una comunidad. El hijo no vive. El evangelio, el anuncio del evangelio, la palabra de Dios no vive sin madre, sin comunidad. Por eso jamás un evangelizador puede ser un francotirador o un Quijote que va por ahí diciendo charlas bonitas. No puede ser un francotirador, no puede ser un Quijote. Toma al hijo y toma a la madre, ¿no? Mateo 2:20. José toma a la madre el hijo y vuelve a Israel. Vuelve a Israel, que crezca el niño, que crezca el niño, que crezca el niño al seguro, que el niño vaya creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, en esa vida oculta y luego en esa vida pública. Y cuando Dios quiso, pues San José terminó su misión. Dios nos invita a lo mismo, ¿no? Toma a la madre y al niño, ahí donde estás, ¿no? Estás en Madeira, estás en México, estás en Alcalá de Henares, estás cada uno, muchos de los misioneros y misioneras en un país distinto, ¿no? Toma a la madre y al hijo, ¿no? Acoge este don, ¿no? De la palabra y acoge este don de una familia misionera y acoge este don de una familia misionera que es el seno donde nace la vida y ponte en camino. Pues Dios nos invita, ¿no? Caminar juntos en la misión. Nos invita a hacer nuestro este signo de los tiempos, que es llamada de Dios a través del Papa en este camino sinodal,
y que es una llamada que de pronto nos descubrimos que lo hemos recibido ya en nuestra genética, está ese ser sinodales. Pero si está en nuestra genética, nuestra conversión no estará en llegar a ser sinodales, sino en ser profundamente lo que somos y ofrecerlo a la Iglesia. Nuestra conversión no es no somos sinodales y ahora tenemos que empezar a ser sinodales. El Señor nos ha hecho ya hacer ese camino. Nuestra conversión es empecemos a ofrecer a la Iglesia nuestro ser sinodales y ayudemos a la Iglesia, estemos juntos con las demás comunidades religiosas, con las demás nuevas formas de vida consagrada, con la diócesis, con las parroquias, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos, caminemos juntos construyendo la familia de Dios, que no es la Iglesia, que es toda la humanidad, caminar juntos. Pues vamos a darle muchas gracias al Señor y pedirle al Espíritu Santo este don de recordar, de reavivar y de recrear.